Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa Díaz, ginecólogo obstetra. Un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Buenos Doctora, días. vamos a hablar de salud femenina, tan Sí, importante. Cuando referimos al ginecólogo, pensamos que el ginecólogo hay que visitarlo ya en una edad avanzada. Y no es tan cierto esto. ¿A partir de qué edad comenzamos a ver a nuestro ginecólogo? Y además, ¿por qué es tan importante esta visita anual? bueno, siempre en medicina nos enseñan los niveles de atención. Nivel de atención primaria, secundaria y terciaria. El nivel de atención primaria en cualquier especialidad de la medicina va directamente relacionada con la educación y las vacunas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y por eso mientras más jóvenes mejor, es educar, para luego pasar a un segundo nivel de atención que será la detección o pesquisa de cosas que si hicimos la prevención a tiempo no vamos a necesitar pesquisar ni detectar porque se supone que estamos previniendo, y luego hay un tercer nivel que será tratamiento. Entonces, si bien los médicos estamos vistos, o por ejemplo en ginecología, para tratar o para invadir o para curar, lo ideal sería prevenir, y no podemos prevenir hasta no educar. Por supuesto. Entonces, las primeras visitas desde la infancia, la pubertad, la adolescencia, desde el desarrollo, son importantes porque podemos ser una herramienta a los padres de educación, anatomía, qué es el ciclo menstrual, qué va a ser el desarrollo, por qué la primera menstruación, qué es una menstruación, qué puede pasar, qué es normal, qué es anormal, explicar los cambios. O sea, desde muy chiquitas podemos darle herramientas a nuestras jovencitas para que cuando lleguen a la pubertad y a la adolescencia, que hay tantos cambios hormonales, las hormonas que son los protagonistas de nuestra especialidad, pues ya ellas tengan por lo menos el conocimiento básico de su anatomía y de lo que es fisiológico. Claro, además la preocupación de los padres de repente de llevar a esta niña, a esta adolescente, a esta consulta, bueno, ya pasando de niña a adolescente con su primera menstruación, es cómo va a ser tratada en consulta, pero también hay especialidades de infanto juvenil que pueden Sí, ayudar. Y además no hay que tener miedo. Y una de las dudas que incluso nos las decían hace unos minutos es cómo hacer con un adolescente para el ginecólogo si aún son vírgenes. Esto no tiene nada que ver. sí, ese tengo ya un tiempito más o menos tratando de hablar de esto, ¿no? Esta cultura de la virginidad, el poner una etiqueta y el cuestionar a las jovencitas a que esto tiene un nombre y deja de tenerlo cuando ocurra cierto acto con penetración. Entonces, deberíamos empezar a educarnos todos por allí, ¿no? Claro. A tratar de educar, y esta creo que es la palabra mágica de hoy, de educar a que la jovencita, si tiene los recursos y si tiene el respeto y si tiene su autoestima y si tiene el conocimiento y las herramientas, va a tomar su vida sexual, que realmente la Ujú. salud sexual y reproductiva, lo sexual es tan importante como la infección vaginal. Claro, y también nos decían por acá que cómo llevar a estas adolescentes al ginecólogo si aún era virgen. O sea, se toma en cuenta como que si eres virgen no hace falta ir al Sí, ginecólogo. entonces a eso voy. Si nosotros, si los padres no empezamos a entender que no está bien educar o cuestionar o ponerle la etiqueta a la jovencita de eres virgen, no, no eres virgen, simplemente no has experimentado tales Ujú. situaciones íntimas, pero que la joven tenga el conocimiento, la herramienta y el derecho de saber que una telita, que es una membrana muy pequeña, que está en sus genitales, que es lo que va a cambiar entre genital externo y genital interno, no es lo que le da el título de, sino que si es necesario, podemos hacer una exploración completamente completa, si es necesario se examina a la joven, al adolescente, como sea, es la mamá la que llega a la consulta diciendo, cuidado doctora, que ella es virgen, cuidado porque qué es lo que define la virginidad. No todas las jovencitas, no todas las niñas tienen el himen, esa membranita entera, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy cultural, pero para eso es la consulta y lo que tú dices, el interrogatorio específico con la madre, conocer a ese binomio, en este caso madre-hija o padre-hija, y allí darte cuenta hasta cómo manejar la consulta. ¿Qué tan cierto es que si tenemos un desarrollo temprano o edades tempranas vamos a tener una menopausia o una ausencia de menstruación también en edades tempranas de nuestra vida? Sí, eso es cierto porque las mujeres nacemos con,
con unos cupos. Nuestros ovarios están bien condicionados a trabajar por ciertos años. Nosotros nacemos con un número de folículos que son los que van a producir los óvulos y los que nos darán fertilidad, y ellos se van agotando en el tiempo. Pues mientras más precoz sea el desarrollo, pues se nos agotará la gasolina antes. Por supuesto, bueno, vemos también este conteo que hay estudios, existen estudios para saber cuántos incluso óvulos tenemos activos, si tenemos Exacto. la curiosidad y ha avanzado un poquito la edad, porque eso también es otro mito que se ha desmontado con los años. Decía que teníamos que tener los niños antes de los Exacto. 30 años. ¿Esto por qué era así y qué ha cambiado? Sí, porque es la cultura. O sea, creo que la cultura y sobre todo la cultura latinoamericana es extremadamente poderosa, muy arraigada. Entonces, hablamos de pubertad y adolescencia con la palabra virgen. Pareciera que, incluso con el desarrollo, con la menarquia, que la niña era niña hasta que le viene la regla, hasta que le viene la menstruación. Es como que hoy podía jugar con una pelota y con varones y ya mañana no, porque ya mañana eres una señorita, ya hoy no. Entonces, desde ahí, desde cómo tener la higiene, cómo se usa esto, por ejemplo, la copa menstrual, o sea, una cosa tan antigua y de tanto uso en el mundo, y que aquí no, ¿cómo se le va a introducir una copa a la niña? ¿Qué es eso? La virginidad. Uf, imagínate todo lo que tenemos que aprender. Luego, en la etapa que, como tú dices, en la consulta temprana o en mujeres jóvenes o en mujeres en edad reproductiva, allí la importancia de si educamos a las jovencitas ya cuando eres adulta, entiendes de ciclo menstrual, entiendes de fertilidad, entiendes de vida sana, dependiendo de tus deseos. No todas las mujeres desean fertilidad, pero la que desea fertilidad conoce cómo es su ovulación y cómo, lo decían ustedes, cómo funcionas. Falta la regla, tienes una regla en exceso, sangras como debe ser, ¿eres regular o eres Irregular. irregular? Ovulas, todas estas cosas, tiroides está bien, mamas está bien, ovarios están bien, o sea, es tratar de conocer que la fisiología somos una máquina perfecta, darle unos toques técnicos preventivos para luego en la consulta ir a detección y pesquisa. Y esto será negativo o positivo. Ah, que porque antes de los 30, por la energía, porque se supone que todo estaba en su máxima expresión, pero luego nos hemos dado cuenta que no, que esta palabra de añosidad que se le daba antes a la mujer mayor de 30 años, solo va relacionada porque mientras pues, más edad tenemos, más factores de riesgo tenemos como hipertensión, diabetes, pero que son totalmente controlables y prevenibles. Y que la mujer a partir de los 35 y 40 años puede ser mamá si se preparó anteriormente, Adecuadamente. Y adecuadamente. tiene su control ginecológico obstétrico necesario y Exacto, como debe ser en todo su embarazo, ¿no? es así. Doctora, vamos a irnos a una pausa. Al regreso vamos a hablar también de la temida, pero tan temida ausencia de la menstruación. Sí. Aquellas mujeres que, bueno, se les dice, tienes calorones. Ya sabemos de qué estamos hablando. O estás Entonces de mal vamos, humor. la menopausia, la temida menopausia. Vamos a la pausa. Vanessa Díaz nos seguirá acompañando. Ella es médico ginecólogo obstetra. Así que a ustedes los invitamos por las redes sociales a que nos acompañen por @salud_gb y @DanielaJSalas. Regresamos.